Comienzo a esta mesa que es sobre tardoantigüedad, ¿sí? Vamos a comenzar con Julián Barenstein. Es profesor licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, UBA, donde ha dictado clases y seminarios. Es también titular de las cátedras de Latín 1, 2 y Literaturas Clásicas en la Universidad del Salvador, la USAL, y jefe de trabajos prácticos de Latín 1 en la Universidad Nacional de San Martín, USAM. Se desempeña asimismo como investigador, becario postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el área de filosofía tardoantigua, medieval y renacentista, y también de cultura y lenguas latinas, ¿sí? Y nos va a presentar, espérenme un segundito, nos va a presentar su trabajo que se titula Es mejor que Dios se enoje. Lactancio explica la ira de Dios contra los epicúreos y los estoicos. Sin más. Bueno, gracias Ernesto. Agradezco la presentación. Demasiado, debo decir, como que hubiera dicho profesor de filosofía, ya estaba bien. Que eso es lo que hago básicamente. Bueno, sí, miren, voy a tratar de leer lo menos posible y la idea es esta, dado que tenía que hablar de las emociones y pensé obviamente en hablar del amor, pero dije, quisiera hablar de alguna otra emoción que se trate un poco menos y me interesó el tema de la ira de Dios. O sea, voy a hablar de una emoción y de cómo esa emoción se le puede atribuir a Dios, y mejor dicho, cómo se le tiene que atribuir a Dios necesariamente. El autor que elegí es Lactancio, en realidad es Lucio Cecilio Firmiano Lactancio, un autor de entre los siglos III y IV que pertenece a una etapa heroica del cristianismo, es decir, él asiste y vive cuando se convierte Constantino y muere en el año crucial y puntual del primer concilio ecuménico de la Iglesia católica, ¿no? O sea, en el 325, en el año del concilio de Nicea. O sea, hay algunos intereses de Lactancio que están o que se pueden rastrear de manera muy germinal en los apologistas y que después se puede rastrear el desarrollo en los autores posteriores al concilio. Pero tengo que hacer esta aclaración. Los apologistas del siglo II, del siglo II y principio del III, están más interesados en defender el cristianismo y en establecerlo ante un público relativamente culto. No se preguntan por el tema de la ira de Dios, porque precisamente si estamos tratando de imponer una religión, de argumentar para fundamentar la necesidad y la superación que el cristianismo trae por sobre las religiones paganas, de lo último que tenemos que hablar es de la ira, en principio. El tema entonces que se me ocurrió era por qué Lactancio, en el momento en el que está, tiene que hablar de la ira de Dios, ¿no? Bueno, escribió un opúsculo que se llama precisamente De Ira Dei, acerca de la ira de Dios, que está en correlación con las otras obras de él, por lo menos las que nos han llegado, que son De Opificio Dei, que podríamos traducirlo como acerca de la obra creadora de Dios, Las Institutiones Divinae, o sea, las instituciones divinas, que es un gran texto apologético donde plantea la superación del cristianismo respecto de las religiones paganas, y el De Morte Persecutorum, que es la muerte de los perseguidores, que explica cómo, gracias a la divina providencia, todos aquellos emperadores romanos que persiguieron a los cristianos tuvieron unas muertes de lo más ignominiosas. Pero los tres opúsculos están relacionados, los cuatro, perdón. Serían tres opúsculos y un gran tratado que es las instituciones divinas. Bueno, el punto de vista interesante, o el aspecto más interesante de este texto, es que en De Ira Dei, Lactancio construye su argumentación
al mismo tiempo que discute con dos escuelas filosóficas, que son el epicureísmo y el estoicismo. Quizá podríamos preguntarnos por qué no utiliza directamente las concepciones de otras escuelas más cercanas al cristianismo, como el platonismo, sin ir más lejos. Y el punto es, siempre en mi opinión, que se trata de las dos escuelas más extendidas dentro del Imperio Romano. El estoicismo para las clases altas y el epicureísmo para las clases bajas. En las dos había una concepción de la divinidad distinta y además una concepción que podía pelear con la concepción de Dios que tenía el cristianismo. Esto, por supuesto, se ve acentuado por casos insignes como el del emperador Marco Aurelio, que era, entre otras cosas, estoico, ¿no? Y los cristianos pensaban fútilmente que podían acercarse a él encontrando un interlocutor favorable, ¿no? Cosa que no fue así. Pero, de todas maneras, son los enemigos puntuales. Eso por un lado. También me interesa destacar, antes de hablar del tema puntual de la ira de Dios, es los antecedentes de Lactancio. Lactancio es un hombre de una cultura, podríamos decir, enciclopédica, pero básicamente latina. Entonces, lo que él conoce de los epicúreos es fundamentalmente lo que dice Cicerón acerca de ellos en el famosísimo texto de Natura Deorum. Esa misma tradición va a seguir hasta el Renacimiento, o sea, los textos de Epicuro no se leen en griego durante muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, tiene toda una tradición del estoicismo romano encabezada por Séneca, con un texto famosísimo también, que es de ira, un tratado acerca de la ira, escrito precisamente por el 2 veces estoico Séneca, que he citado varias veces. Y por último, me interesa mencionar esto, las críticas más agudas al epicureísmo están basadas o toman pasajes de el Rerum Natura de Lucrecia. Es decir, más allá de que el estoicismo y el epicureísmo, como sabemos, son filosofías helenísticas y griegas, por supuesto, en todo su derecho, la tradición a partir de la cual las critica Lactancio es la tradición latina. Bueno, entonces, comenzando, muy sencillamente quería decir esto. El tema de la ira fue tratado por todos los filósofos antiguos y recién en Séneca, o sea, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, vamos a tener un tratado que es acerca de la ira puntualmente, donde se la describe como la peor de las pasiones, ¿no? Para no citar el texto de Séneca, simplemente un resumen, dice en un momento que donde las demás pasiones se muestran, el término latino es apparent, o sea, donde aparecen, esta todo lo contamina, o sea, esta es eminente, ¿no? Bueno, las descripciones que hace hasta de los animales airados es tremenda de Séneca, ¿no? Muy llamativas. El tema es que cómo podríamos pensar que esa pasión tan tremenda, ese sentimiento que es el que peor afecta a la vida humana, se podría aplicar a Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo podría Dios airarse? ¿Por qué se podría airar, ¿no? ¿Qué sería aquello que lo llevara a enojarse tanto? ¿Se trataría del mismo tipo de ira que afecta a los seres humanos? Y en última instancia, ¿qué es Dios y qué cualidades se le pueden atribuir, ¿no? O sea, son todas preguntas que Lactancio, un poco escribiendo sin apuntar a responderlas, las responde, ¿sí? Bueno, ese es básicamente el trasfondo que tenemos de la escritura de Lactancio. Ahora bien, ¿qué es lo que él critica de los epicúreos y de los estoicos? Bueno, primero y principal, tenemos que tener en cuenta esto. El estoicismo y el epicureísmo son dos escuelas que surgen en un momento donde el mundo antiguo está comenzando a morir. Para decirlo con otras palabras, se cambia una forma que era bastante hegemónica, una forma política bastante hegemónica en la Grecia antigua, la Grecia clásica, que era la democracia, no en todas las ciudades griegas, pero estaba relativamente expandida. Bueno, con el advenimiento de Alejandro Magno, y que es ni más ni menos que en la lectura de los atenienses, un provinciano, esos
o sea, lo digo en términos peyorativos porque eran como se lo consideraban los atenienses, más cosmopolitas. Entonces se empiezan a suplantar un sistema de gobierno democrático por pequeñas tiranías, ¿no? El ser humano empieza a tener el ciudadano, una distancia con su gobernante muy amplia, no se siente representado por la ciudad, no se siente parte, y entonces surge una suerte de vacío ético, en donde los espíritus más avisados advierten que para ser feliz, motivo puntual de la ética antigua, objeto puntual de la ética antigua, hay que alcanzar la autarquía, la autosuficiencia, ¿no? Entonces, el epicureísmo y el estoicismo van a proveer dos posiciones distintas. Para el epicureísmo, la autarquía se alcanza con la ataraxia, que es un estado de placer constante, sin ningún tipo de perturbación, ¿no? Asimismo, Epicuro, tantas veces pensado como ateo, no era ateo, pero atribuía esta misma característica a los dioses. Es decir, los dioses no necesitan de nada, no tienen sed, no tienen frío, viven en un estado de ataraxia permanente. Y entonces ahí viene la conclusión que va a atacar precisamente Lactancio. Si los dioses son así, son el modelo que tenemos que seguir, pero debemos advertir esto, que a ellos no les importa absolutamente nada de lo que pase entre los seres humanos. Es decir, no les importa porque viven una vida completamente feliz. ¿Cómo van a dignar a mirar a los míseros mortales? ¿Sí? Bueno, Lactancio va a decir que esta concepción de la divinidad implica que directamente una negación de la divinidad. Habría que rastrear, esto me llamó la atención cuando lo estaba estudiando, si no arranca ahí la concepción de que efectivamente Epicuro era ateo, ¿no? Como una consecuencia de la lectura de los textos epicúreos por un cristiano y no de Epicuro mismo. Entonces, bueno, Epicuro negaba, en otras cosas, indirectamente la existencia de Dios y, por supuesto, negaba la providencia. Pero también negaba la posibilidad de que Dios, en este estado de ataraxia constante, de imperturbabilidad, bueno, ya me estoy quedando corto de tiempo, ya termino. En ese estado, quiero decir, no podía ni airarse ni hacer el bien, ninguna de las dos cosas. Bueno, en segundo lugar, los estoicos tenían una noción bastante similar, pero asumían que Dios era una suerte de providencia. Es decir, para decirlo con otras palabras, toda la realidad es racional, entonces todas las cosas que ocurren de acuerdo con una razón a la que llaman logos, y entonces hay un plan divino que se puede seguir, pero también los estoicos pensaban que la autarquía se podía alcanzar por medio de la apatía, que es la capacidad de precisamente de no ser afectado por aquellas cosas que no podemos controlar. Esta misma capacidad también la tendría Dios, y la forma, digamos, de adquirirla es tener una vida lo más racional posible, en este sentido, ajustada a la providencia divina, ¿sí? Bueno, en estas circunstancias, los estoicos lo que hacían era atribuían a Dios todo el bien, pero negaban que pudiera hacer el mal. Entre esas dos posturas, Lactancio se va a referir precisamente a la ira de Dios, ¿no? Él va a hablar del bien y del mal con estos términos. Gracia va a llamar a todos los bienes, ira va a llamar a todos los males que hay en Dios, ¿sí? Y el punto es, Dios, dice Lactancio, tiene que poder airarse, es decir, debe airarse. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero y principal, él asume que tenemos que retrotraernos para explicar esta cuestión a la naturaleza del ser humano. Entonces, después de pasar lista por las concepciones más clásicas, es decir, que el ser humano es racional, que el ser humano es risible, como decía Aristóteles, en realidad dice que el ser humano lo que tiene de distinto respecto de todos los seres que pueblan la Tierra es el poder de percibir la fuerza y la potestad divina. Es decir, no hay otro ser sobre la Tierra que pueda percibir eso. Entonces, ya ahí tenemos un punto de arranque. ¿Cómo se percibe este poder y esta fuerza de la potestad divina? Bueno,
por la verdadera religión, o sea, la religión cristiana, que después vamos a llamar católica, apostólica y romana, ¿sí? Y entonces, ahí va a dar el punto clave de Lactancio, es indirectamente, por medio de una pregunta, dice esto: ¿cómo se podría sostener y conservar la propia religión sin el miedo? Es decir, fíjense que lo dice así impunemente, ¿no? No sabe que después, siglos más adelante, Hobbes va a decir lo mismo para escándalo del género humano, ¿no? Entonces, realmente es una cosa maravillosa del dispositivo teórico que está bueno, valga la redundancia, disponiendo Lactancio. Bueno, hay otros elementos que interesa destacar, pero sobre todo esto, el temor y la ira de Dios es, en primera instancia, un elemento de cohesión social, porque ni las leyes ni la religión se pueden imponer sin miedo, sin miedo. Bueno, entonces, en ese sentido, él va a afirmar que los epicúreos están totalmente equivocados y los estoicos tienen razón en un aspecto, pero no en el otro, no atribuir la posibilidad de airarse. Y el problema, dice Epicuro, ya termino, Ernesto, es que hay dos tipos de ira. Una ira que proviene de la virtud y una ira que proviene del vicio, ¿no? La ira que proviene del vicio es un tipo de furor, dice, o sea, una especie de locura. Y la ira que proviene de la virtud consiste en la contraparte del amor. Porque dice, quien ama la virtud no puede no odiar los vicios. O sea, no se puede airar con esto. Creo que tiene razón, ¿no? Siempre, entre paréntesis, lo he pensado, después de leer varias veces la tipificación de los pecados capitales, que la ira era un pecado que tenía un aspecto positivo, habría que sacarlo de ese canon, y la envidia también, ¿no? Si bien la envidia es ver con malos ojos el bien del otro, en algunos casos hay que ver con malos ojos el bien del otro, indudablemente, ¿no? O sea, que a un narcotraficante le vaya bien, hay que verlo mal, si no, por ejemplo. Pero bueno, no quiero extenderme en opiniones más personales, aunque ya he dado bastante. Lo que sí, de remate de todo esto, y por eso les decía que están interconectados los textos acerca de la creación de la obra, bueno, acerca de la creación, acerca de la ira, acerca de las instituciones, porque lo que dice finalmente es que incluso en la propia naturaleza del ser humano está justificado esta posibilidad de airarse, porque la ira tiene un asentamiento en el hígado, ¿no? Así de extraño como parece, dicho de esta forma, lo que está pensando es en bueno, en la medicina hipocrática, donde el hígado produce la bilis y la bilis produce el temperamento colérico, ¿no? Entonces, hay incluso en el ser humano algo físico, material, que hace que nos permita airarnos, y entonces la ira, en algún punto, tiene que ser algo no solo divino, sino también natural, y tiene que tener un aspecto positivo, incluso en el hombre. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Nicolás Martínez Sáenz. Nicolás es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es ingeniero en informática por la Universidad FASTA. También es doctorando en la Universidad Nacional de La Plata con el tema Andrés el Capellán, dialéctica y juego de amor. En esta ocasión nos va a leer su trabajo que se intitula La Euterapelía, recepción de los primeros cristianos, recepción en los primeros cristianos y en los padres de la Iglesia. Bueno, gracias, Ernesto. Lamento que Julián me haya predispuesto al auditorio con un tema tan complicado como para que yo ahora aborde la euterapelía, que es, en cierta forma, la virtud del juego. Voy a leer del texto del Word, así que Ernesto, donde esté a los 8 minutos, avísame que me quedan 2 y interrumpime. Dale, ¿bien? Espectacular. Bien.
Bueno, el trabajo lo separé en 3 partes. Una donde me parece que está planteado el problema de la eutrapelía, que es en la obra de Aristóteles, ¿no? Aristóteles plantea el problema no en la ética, ¿no? Porque la eutrapelia es una virtud que la presenta en las 2 éticas, Eudemia y Nicómaco, sino que lo plantea en la política Aristóteles, el problema. Y Aristóteles en la política, en el último libro de la política, plantea el problema del descanso, ¿no? Que se sucede y precede al tiempo de trabajo y que es necesario para la vida humana, y es donde encontramos el tiempo para los juegos. En griego se utiliza el término paideie, ¿no? Entonces, lo que dice Aristóteles en la política es esto, ¿no? Pero si esto es imposible, o sea, está pensando en que el juego sea el fin de la vida, porque por supuesto no lo puede ser, ¿no? Si esto es imposible, y más bien hay que practicar los juegos en medio de los trabajos, pues el trabajo fatigoso necesita descanso y el juego es para descansar, mientras el trabajo va acompañado de fatiga y esfuerzo. Por eso hay que introducir juegos, vigilando el momento oportuno de su uso, con la intención de aplicarlos como una medicina. ¿Bien? Ahí me parece que está el problema planteado de Aristóteles, ¿no? Cómo aplicar juegos durante los descansos como una medicina. La respuesta de Aristóteles no está en la política, sino que está en la ética, ¿no? Y aparece analizando la eutrapelia como una virtud ética, ¿no? Como un término que en español muchas veces se traduce, a mi juicio, no muy bien, como agudeza o gracia, ¿no? De hecho, en la Real Academia Española está el término eutrapelia, así podemos seguir hablando de eutrapelia. Bueno, decía que el análisis aparece en las obras de Aristóteles. Y ahí afirma la importancia de la distracción con juegos, ¿no? O sea, otra vez aparece el término este de paidillas, ¿sí? Donde para Aristóteles, en los juegos, en esta distracción con juegos, se da una relación social y se da un comportamiento que es correcto y otro que es incorrecto, ¿no? El filósofo de alguna manera identifica este comportamiento con el del hombre gracioso o el eutrapelo, sería el hombre que tiene la virtud de la eutrapelia, ¿sí? Frente a 2 extremos, ¿no? Acá recordemos que las virtudes de la ética las presenta siempre como términos medios entre 2 extremos, ¿no? Entonces, un término extremo sería por exceso, sería el exceso de eutrapelia. Aristóteles lo está pensando en los bufones, en los bufones vulgares que se ríen de todo y molestan con las risas, ofendiendo. Y el otro extremo serían los que no provocan risa y no son capaces de hacer un chiste, ¿sí? O tener una mínima gracia o broma, ¿no? De alguna manera, ¿quién es el eutrapelo? Bueno, es el que sabe cómo, cuándo, en qué medida y con qué jugar durante los descansos, ¿no? Y es importante advertir que este tiempo de descansos no hay que confundirlo tampoco con el término de ocio griego, ¿no? Que tiene que ver con la verdadera ocupación del ser humano, que es la felicidad, sino que este descanso, en ese sentido, el tiempo de ocio se opondría al tiempo de trabajo / descanso, ¿no? Bueno, pasaría, así no me demoro demasiado en esto, a analizar un poco cómo este término, eutrapelia, cómo es recibido o qué importancia tiene en el mundo de los primeros cristianos, ¿no? Y para eso hacer un pequeño desvío, pensando en la actitud antilúdica que está muy presente en los padres apologistas respecto del mundo grecorromano. Como bien decía Julián, estos primeros apologistas no iban a estar pensando en la ira de Dios, sino que de alguna manera tenían que criticar fuertemente las costumbres romanas, ¿no? Y uno puede pensar, un poco siguiendo la línea de John Huizinga, del Homo Ludens, que el elemento lúdico en el mundo grecorromano está en primer plano, ¿no? Desde esta expresión de pan y circo que pide el público a las autoridades políticas, pinta bien a la sociedad romana de los primeros siglos, ¿no? Y estos primeros cristianos identifican en estos juegos y en los espectáculos, ¿no? De los circos, que tienen las costumbres romanas, paganas, se plantan, digamos, frente a esa cuestión, tomando una consigna central del cristianismo, ¿no? La antítesis entre Dios y demonio, al cual el demonio se lo puede idolatrar a través de diversas prácticas lúdicas, ¿no? Entonces,
yo hice en el trabajo muchas citas, pero acá las paso muy por arriba. Algunas citas de Taciano, ¿no? Taciano es un apologeta antigriego, ¿no? Tiene este texto que se llama Discurso contra los griegos, se opone a los espectáculos del circo, al teatro. Juan Crisóstomo, quizás el padre de la Iglesia de Oriente, es uno de los que más radicalmente se opone al juego. De hecho, hay una expresión, la leo breve, dice, no es Dios quien concede el juego, sino el diablo. Directamente vincula el juego con el diablo. Y después dice, bueno, no hay cosa tan ajena al varón cristiano y tan fuera de lo que se profesa como buscar recreaciones, entretenimientos y deleites. Bien, eso por el lado, digamos, griego. Por el lado latino tenemos a Tertuliano en el tratado polémico de espectáculos, sobre el espectáculo, donde condena los juegos, los espectáculos, que fundamentalmente los ataca por promover al culto del emperador y que estos espectáculos están bajo la protección de los dioses, ¿no? Él, de alguna manera, ve que la esencia del juego es la idolatría y de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y esta capacidad del juego, como dice Huizinga, que ningún análisis biológico explica, de hacer perder la cabeza a uno, ¿no? Entonces, ahí radica la esencia del juego, pero también el problema para estos padres cristianos, que Tertuliano dice, si me entrego el juego, no me puedo entregar a dos señores, ¿no? Citando el pasaje evangélico de Mateo. La misma actitud se repite, la podemos ver repetida en Ambrosio de Milán, dice que, bueno, creo que hay que prescindir no solo de los excesos, sino de todos los juegos. Y en Agustín de Hipona también podemos rastrear en las confesiones, Agustín diciendo que en los años de niñez no se puede dedicar a estudiar y que desobedecía no porque eligiera algo mejor, sino porque por amor al juego, ¿no? Y también recordamos las críticas que hace Agustín de su amigo Alipio respecto a que iba al circo y, bueno, y se entretenía con otras cosas que no debía. Lo que me interesa rescatar, no sé cómo vengo de tiempo, Ernesto. No, bien, todavía no llegamos ahí. Estamos bien. Bueno, el último apartado, digamos, la traducción que tiene el término eutrapelia, digamos, primero el primer sentido negativo que aparece, ¿no? Porque aparece en el griego de Pablo, de Tarso, en la carta a los Efesios, aparece el término eutrapelia en este contexto, ¿no? Como Pablo exhortando, digamos, a los Efesios a una mejor vida, ¿no? Y a participar de la herencia de Cristo y de Dios. Entonces les dice, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén, eutrapelia, o sea, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Fíjense en que la disyunción hace que evidentemente el sentido ya cambió. O sea, el sentido aristotélico acá está totalmente perdido en la carta esta de Pablo. Sentido positivo, ¿no? Digamos que en la tarde antigüedad el término ya había adquirido otros sentidos casi más parecidos al griego bomoloquia, y que se usaba para describir a quien era un eutrapelo como un charlatán y alguien despreciable. Hay un teólogo que es Hugo Ranner, que tiene un texto que se llama El hombre lúdico, que advierte que más allá de las traducciones que podemos hacer, es clave que Pablo pone acá la eutrapelia en un sentido negativo, y es el sentido que va a seguir los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría. En el pedagogo dice, por eso aplaudo al apóstol, a Pablo, cuando exhorta a no dejar escapar expresiones de mofa, eutrapela, e impertinentes, ¿no? O sea, otra vez en sentido negativo. Y en la traducción, y esto por ahí es de las cosas más interesantes que encontré, en la traducción del griego al latín que hace, digamos, Jerónimo, en la Vulgata, el término latino es scurrilitas, que digamos tiene un sentido peyorativo también fuerte, siguiendo la línea de Pablo. Esta actitud, digamos, antilúdica de los padres de la iglesia y el olvido de la virtud de la eutrapelia dentro de la cultura cristiana occidental es una invariante que va a estar presente en mucho tiempo, durante varios siglos, hasta que recién en el siglo XII, en el occidente latino, se prepara un terreno más propicio para que el juego aparezca o emerja como una cuestión preocupante en la cultura occidental cristiana, ¿no? Hay varios elementos del siglo XII y XIII que, bueno, pueden hacernos pensar en cuestiones que tienen que ver con el juego. Bueno, eso está analizado en el Homo Ludens de Huizinga, las formas lúdicas que adopta la universidad, la vida de los goliardos, el ámbito ocioso de la corte, bueno, el texto de Andrés de Capellán, por ejemplo, también
Y bueno, pero fundamentalmente hay un hecho también importante, que es la recuperación que hace Tomás de Aquino de la eutrapelia, pensándola siempre como en el ámbito circunscribiéndola, diciendo, bueno, Aristóteles habló de la virtud del juego, y cuando yo insulto a otro, acá Tomás dice, bueno, cuando no lo hago para deshonrar, sino que lo hago para cuando quiero corregir a alguien por diversión o por chanza, dice, y cuando están dadas las condiciones debidas, no hay pecado, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, de alguna manera considera que el hombre eutrapélico es aquel que convierte dichos o hechos en motivos de recreo, ¿no? Y de esta manera, creo, con otros autores también, que Tomás reingresa al juego, digamos, a la cultura occidental cristiana, dándole un sentido positivo, y van a seguir muchos tratadistas del juego del siglo XVI, XVII, XVIII, van a recuperar esta línea, si se quiere, tomista, para pensar al juego como algo positivo en la vida, siempre y cuando, como dice Tomás, no haya excesos ni defectos, que va a pensar que ahí hay pecado, ¿no? Cuando me sobrepaso en las acciones jocosas que sobrepasan la norma de la razón, donde pierdo o tengo pasión por el juego, y no considero las circunstancias, ¿no? En la línea de Aristóteles, ¿no? Me vuelvo alguien que bromea y molesta con las bromas, o por el defecto, sería aquel que no es capaz de hacer un chiste ni alegrar a los demás, ni conseguir que los otros bromeen. Bueno, básicamente quería hacer este recorrido que me parecía interesante, como de alguna manera, como a partir de Tomás, fundamentalmente de lo que ocurre en el siglo XII y XIII, pero en la traducción de la eutrapelia de Tomás, bueno, hay una línea importante de muchos tratadistas, muchos de ellos españoles, que recuperan las bondades del juego para la distracción de la vida, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Estamos cerca de que se agote el tiempo de la reunión, así que cerramos esta, abrimos otra y arrancamos con la presentación de Gerardo, ¿sí? Media hispánica, en especial a las cuestiones referentes de las fronteras y la religiosidad. A continuación nos va a presentar su trabajo que se titula ¿Por qué debemos rechazar a los judíos según Agobardo de Lyon? Bueno, los dejo con Gerardo. Bueno, gracias a todos por estar en la presentación de esta tarde y por dejarnos compartir algunas de las cuestiones y reflexiones que estamos trabajando. Desde hace unos años, voy a hacer una breve digresión, desde hace unos años nosotros en Mar del Plata, en nuestro grupo de Historia Medieval, estamos trabajando muy particularmente las cuestiones vinculadas con la historia de los sentidos, el mundo sensorial visto o analizado desde los sentidos. Pero desde hace unos años empezamos a bucear cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los sentidos con las emociones. Porque muchas veces las emociones se expresan corporalmente, se expresan a través de llantos, se expresan a través de gritos, se expresan de múltiples maneras. Entonces, hemos hecho en los últimos años algunas aproximaciones que son menos teóricas y más empíricas a cuestiones que tienen que ver con los sentidos. En el bloque anterior, Alberto hizo una aproximación a una de las obras que la ha trabajado bastante, como es Veda. En este caso voy a hacer una presentación de un texto que estamos haciendo, una traducción al castellano junto con Carlos Domínguez y con Alberto Asla, que especialmente estamos trabajando a Agobardo en hacer la traducción completa de los textos de Agobardo. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, yo la pensé en la cuestión o en la palabra odio. ¿Por qué debemos odiar a los judíos? Pero me resultaba un poco fuerte ponerlo en un título algo antipático y que si uno lo ve así de manera tangencial, podría llevarme a algunos malentendidos y a tener que enfrentar algunos procesos que no fueran del todo compatibles con mi bienestar físico.
Entonces tomé esta postura del rechazo, pero que en realidad hay un odio a los judíos, pero que es muy particular porque ahora voy a hacer algunas consideraciones desde qué perspectiva estoy haciendo este análisis. Si bien el trabajo que se va a publicar, tiene una presentación, una explicación intermedia un poco extensa y después Agobardo las conclusiones, en la exposición de hoy, para ceñirme a los minutos que tenemos, voy a evitar hacer toda referencia a la evolución histórica y a las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento en relación a los cristianos y los judíos, para hacer un encuadre y un análisis de Agobardo. ¿Quién es Agobardo de León? Bueno, Agobardo de León es un intelectual, comillas esta palabra, que pertenece al mundo carolingio, que probablemente no, originado en el mundo en España, cruza los Pirineos, se instala en León, ahí llega a ser obispo y tiene una serie de participación en la vida pública del mundo carolingio, opuesta fundamentalmente a Luis el Piadoso. Él va a escribirle cartas, va a escribir obras, tratados, y va a tener tanto una participación vinculada con algunas cuestiones de índole religiosa, de índole teológica, pero también va a escribir al emperador y le va a sugerir que intervenga en la vida pública haciendo cambios, y sobre todo lo va a acusar de ser el gran promotor de la contienda civil que va a dividir al mundo carolingio. Esto le va a valer a Agobardo el exilio, y por lo tanto su postura contra los judíos también debe entenderse en este contexto, porque el ámbito carolingio es un ámbito no quiero decir muy favorable a los judíos, pero bastante favorable a los judíos. Se toma una serie de disposiciones legales donde lo ponen prácticamente en igualdad de condiciones con los cristianos a efectos de, por ejemplo, de la propiedad de la tierra, de la posesión de esclavos, de la cantidad de testimonios o testigos que deben presentar en un juicio. Entonces Agobardo y Luis va a promover muchas de estas disposiciones. Entonces Agobardo, representando a un sector que se opone tanto eclesiástico como político a estas medidas, va a encontrar en este argumento, digamos, antijudío, también una forma de oponerse al emperador. ¿Desde dónde? Yo no entro en la disputa o en las discusiones acerca de si hay antisemitismo y estas cuestiones muy amplias que se discuten, y voy a seguir en cuanto a cómo leer estos textos, una propuesta teórica y metodológica que hicieron hace unos años ya Liliana Pégolo, Esteban Noche y Rodrigo Lajan-Cohen, que a mí me resulta bastante interesante, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo debemos estudiar el antijudaísmo de estos autores de la antigüedad tardía y de la alta edad media? Y lo que ellos proponen es que para entenderlos, en realidad debemos alejarnos de todas estas disputas de grandes bandos, digamos, y que debemos situarnos fundamentalmente en el contexto de la época de cada autor y el recurso, el género que utiliza cada autor para expresar sus ideas. Por lo tanto, en el caso de Agobardo no encontramos ningún tratado antijudío. Lo que Agobardo escribe son cartas, epístolas, y en esas epístolas, que están hechas al fragor de la lucha, entonces debemos ver cuáles son sus posturas antijudías. Me parece interesante esa propuesta que ellos han realizado, ya tiene unos cuantos años, pero es desde donde propuse el análisis, sobre todo de 5 cartas, que las fechamos entre el año 822 y el año 828, sobre el bautismo de los esclavos de los judíos, contra un precepto impío relativo al bautismo de los judíos, sobre la insolencia de los judíos, sobre los errores y las supersticiones de los judíos, y sobre la abstinencia del banquete y la compañía de los judíos. Dicho esta aclaración desde donde voy a hacer el análisis de Agobardo, voy más precisamente a analizar
lo que ellos proponen, teniendo en cuenta otra consideración. ¿Por qué digo otra consideración? Porque yo decía que el tema de Liliana Pégolo, Esteban Noche y Rodrigo Lajancón como un contexto de análisis, pero también hay que entenderlo en un contexto de análisis más general, del cual podemos decir que Agobardo participa, aunque no lo hace con fundamentos teológicos, porque lo que nosotros tenemos es un autor que va a escribir más al pulso de los acontecimientos, como decía antes, que haciendo reflexiones sesudas sobre los temas que va a enfrentar. Entonces, en el caso del bautismo, nosotros no nos vamos a encontrar con tratados referidos al bautismo. Por lo que el bautismo es un elemento clave para el mundo carolingio, y encontramos varios autores que en los últimos años han tomado muy en cuenta no solamente las cuestiones doctrinales, sino ideológicas y políticas que hay detrás de la difusión del bautismo cristiano entre mediados del siglo VIII y fines del siglo IX. Podemos insertar también esta reflexión de Agobardo en torno al tema del bautismo dentro de esta discusión amplia que se tiene este fenómeno en el mundo carolingio. ¿Cuáles son? Y voy a dar las conclusiones, y a partir de las conclusiones voy a dar fragmentos de la obra de Agobardo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llego en este trabajo que les estoy compartiendo? La primera es la que yo recién expuse, la elección del género epistolar como medio de expresión y difusión de sus ideas, dado que permite manifestar las ideas al calor de las disputas, más allá de las justificaciones dogmáticas que otros géneros literarios requerían. Segundo punto, el contexto local y regional de actuación del obispo de Lyon. Últimamente, quiero decir, de hace 3, 4 años, se está prestando mayor atención a todo este contexto de Lyon y el influjo hispánico en el ámbito lionés, y hoy lo tenemos que empezar a considerar con mucho más fuerza de lo que lo entendíamos estos temas hace unos 10 años. Entonces, ¿cuáles son las defensas y cuál es este contexto local? La defensa que hace el obispo, Agobardo, de los intereses económicos de los propietarios cristianos es evidente. Y eso se percibe en dos situaciones que transmiten las cartas. La primera, el obispo, en relación, por ejemplo, al tema de los bautismos, es una. El obispo consideraba que no podría negarse el deseo de salvación del alma a los siervos, a los esclavos. Y dado que estos quedarían libres al convertirse al cristianismo, pues un judío no podía poseer propietarios esclavos, proponía una indemnización a modo de rescate de ellos, para que sus dueños no hubieran dañado sus intereses económicos. No fue aceptada esta propuesta. Y en segundo lugar, sin duda, defiende a los grandes propietarios cristianos que se encontraban molestos por el auge y la competencia de la agricultura judía, específicamente a nivel de la vitivinicultura. Nosotros encontramos en los textos de Agobardo menciones específicas a los viñedos, las bodegas, de los ámbitos de producción de vides y de vinos por parte de las comunidades judías. Tercer lugar, configuración a nivel del Imperio Carolingio de determinadas creencias y prácticas cristianas como mecanismos de control social, como yo decía, en especial el bautismo. Entonces, hechas estas 3 aclaraciones, las epístolas como forma de escritura, el contexto local que tiene que ver con la comunidad judía, el contexto internacional, la importancia del bautismo dentro de las comunidades carolingias, ¿cuáles son los argumentos antijudíos de Agobardo? Entonces, lo he diferenciado en argumentos doctrinales, económicos, socioculturales y políticos. En cuanto a las cuestiones doctrinales, lo que básicamente encontramos en Agobardo es el bautismo. El bautismo de los esclavos cristianos en manos de los judíos, y referencias continuas, pero sin ningún tipo de justificación de por qué la ley mosaica o por qué los judíos, porque adhieren a la ley mosaica, son un pueblo de malditos. Esas son las referencias que encontramos a cuestiones doctrinales. Las cuestiones económicas, Agobardo condena a los judíos por
ser usureros o recurrir a prácticas usurarias, por ser desleales en los tratos comerciales y por cometer todo tipo de abuso en relación a los trabajadores de sus campos y sus viñedos. A nivel sociocultural, los condena por perfidia, por promover la prostitución de las mujeres cristianas, por practicar las artes mágicas y por ser sacrílegos. Y a nivel político, los condena por traidores y por generar insidias constantemente con sus planteos y reclamos ante el emperador, que como hemos dicho antes, son más escuchadas que los planteos y los requerimientos que hace Agobardo. Para finalizar, voy a simplemente a leer un texto de Agobardo que aparece sobre los errores de la comunidad judía, del pensamiento judío. Dice: nos hemos atrevido a hacer llegar hasta vuestros oídos los daños que, por medio de vasos diabólicos, es decir, por medio de las mentes de los judíos, se les infieren a los fieles, a fin de que vuestra piedad ordene los oportunos remedios. Por este motivo, nos parece muy peligroso exponer lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su pasión para pacificar a todos lo que la sangre en la cruz cuando fue vendido por un falso discípulo y comprado con verdaderos perseguidores para ser ultrajado y crucificado. Porque tenemos así ahora, en cierto modo, se ha comprado por los impíos judíos para ser vituperiado y blasfemado licenciosamente. Hemos escrito solo unos ejemplos y estatutos de los santos padres, de los hechos de los apóstoles, del Evangelio y del Antiguo Testamento para confirmar la piadosa vigilancia del gobierno de los buenos pastores. Y como él es un buen pastor, se ve obligado a mandarle estas cartas antijudías al emperador. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas, comentarios y demás yerbas. En principio damos el espacio para que los panelistas se realicen consultas o comentarios entre ellos y luego abrimos al público en general. Recuerden que también pueden hacer estas preguntas, comentarios o lo que fuese por el chat. Y lo vamos leyendo. Bueno, si alguien quiere comenzar. Cuando escuchaba a Nicolás y que Nicolás decía estas cuestiones de los juegos y esta tradición escurril y que decías que empezaba a tener una connotación ambivalente, en el mundo carolingio, por ejemplo, hay una obra que se difunde bastante. Después, para la crítica, los estudiosos, pasó bastante, no quiero decir desconocida, pero en un segundo plano, hasta que se redescubre su importancia a mediados del siglo pasado, que es el Valtario. El Valtario es una obra anónima, escrita. Hoy la crítica supone que en torno al 810, 820, pero en su momento incluso supuso a principios del siglo X, en donde el autor, digamos, que registra y cruza todas las tradiciones, digamos, intelectuales, judio-cristiana, la tradición germánica, la tradición clásica, es un defensor absoluto de los valores cristianos. Sin embargo, introduce en el final de su texto los certámenes escurriles. Y en este caso, él lo introduce, supone la crítica, como una forma de demostrar que toda esa antigüedad clásica le pertenece. Ante esos tan denostados, ¿no?, certámenes escurriles y que tanto se practicaban, bueno, yo también me voy a utilizar de ellos. Y precisamente los voy a utilizar para finalizar el poema y finalizar el poema con argumentos y versos que tienen que ver con la sexualidad de los personajes.
la sexualidad de los personajes, porque en términos, digamos, académicos, ¿no? Se terminan acusando de onanistas y homosexuales, pero no en esos términos, ¿no? Entonces, el Valtario es acusado y acusa al otro de onanista, y el otro lo va a acusar de maricón. Así que es muy interesante porque estamos hablando de un texto que defiende la integridad cristiana, que defiende los valores cristianos. Y Rubén Florio, que ha analizado este texto, considera que esto es muy importante porque conocer a los que practicaban los certámenes escurriles era un signo de distinción intelectual. Porque no cualquiera sabía que Ovidio jugaba con estas cosas. Entonces, que yo lo sepa hacer implica que soy mucho mejor que todos ustedes. Y eso es interesante. Así que nada, me acordé de eso y es simplemente un comentario. Genial. Muchas gracias, Gerardo. Si Nicolás querés seguir la reflexión, o si tenés vos, Nicolás, o Sí. Julián, algún No, otro comentario. lo único pensaba en que, digamos, en esta atención que también está que los propios cristianos también asisten a los juegos romanos, ¿no? Por eso en Agustín le critica al amigo, y Agustín reconoce que él también, ¿no? Participó de un montón de actividades que en la juventud, antes de convertirse, y después, más a él, no tenía el dato este que vos marcabas, pero también en el siglo XII aparece también todo el espíritu de la reforma que parte del espíritu de Gregorio, ¿no? Que de alguna manera es una crítica para adentro, ¿no? Y cómo de alguna manera el problema está también en que los propios clérigos están casados, juegan a los dados, apuestan, ¿no? Entonces, hay como una mirada hacia adentro también de cómo un montón de pasiones que tienen que ver con el amor o con el juego los hacen perder. Entonces, bueno, en ese sentido los goliardos son como una manera los que representan mejor ese espíritu un poco rebelde frente a la jerarquía y que están entregados al vino, al amor y al juego de dados, ¿no? Bueno, Alcuino amonesta en alguna de sus cartas a alguno de sus obispos porque en lugar de prestarle atención a lo que él le determina o a leer los textos y analizar la Biblia, van a escuchar recitaciones clandestinas de Virgilio o van al teatro, ¿no? Suponemos que están prohibidas, es decir, es muy difícil sacar la diversión de la... Bueno, yo es un tema que no sé si intervengo rápido con esto, un tema que no abordé en el trabajo, pero Tertuliano, por ejemplo, en el texto este de espectáculo, le critica a los cristianos que van los domingos a ver los gladiadores y no van a misa. Y le dicen, pero les dice, cuando el verdadero espectáculo está en la misa, ahí está el verdadero espectáculo. Lo interesante es que da vuelta el argumento diciendo, acá esos son espectáculos falsos, el verdadero está los domingos en la misa, o en la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿no? Genial. No sé, Julián, si tenés algún comentario para Sí, alguno de los en realidad tenía preguntas para los dos, pero estaba esperando esta interesantísima intervención. Bueno, primero le voy a preguntar por el orden de exposición, ¿no? A Nicolás, si bien por supuesto queda claro que la eutrapelia es una virtud para Aristóteles, ¿no? En ese sentido, y en el marco ya de la filosofía tomista, es decir, de la vuelta, desde el momento que se empieza a considerar en el mundo cristiano un aspecto positivo de la eutrapelia del juego. ¿Hay alguna tipificación por ejemplo, o alguna lista de juegos permitidos para el cristiano y juegos que estén prohibidos? No sé si sabes si hay algo al respecto. Bueno, mirá, hay
hay un texto donde cuenta, hay una carta, en verdad, de Pedro Damiano, que la recupera Murray, que es un historiador de los juegos de mesa y juegos del ajedrez. En la historia del ajedrez está contada de Murray, que Pedro Damiano, creo que era el Papa Alejandro II, él escribe la carta a un Papa electo, y contándole que se había quedado una noche jugando al ajedrez con el Papa, el ex Papa. ¿Me siguen? O sea, como que lo denuncia al nuevo Papa que se quedó jugando al ajedrez una noche anterior con el ex Papa. Y al otro día, cuando se levantan, Pedro Damiano va y le dice que de alguna manera había cometido un pecado, había jugado al ajedrez, porque, digamos, en principio la condena, y que ya está en Aristóteles, recae sobre los juegos de apuestas, ¿no? Los juegos de dados de apuestas. Esos eran los juegos, digamos, más problemáticos para la Edad Media. Y cuando Pedro Damiano lo acusa al ex papa de estar jugando al ajedrez, dice por estar jugando juegos de alea, ¿no? O sea, pensaba que Pedro Damiano decía que el juego del ajedrez era un juego de dados. Y el ex papa le dice, mirá, yo jugué sin dados, o sea, no cometí pecado. Y la consecuencia que extrae este historiador, Murray, es que cuando el ajedrez entra de los árabes al mundo occidental, entra siendo un juego también de dados. Se tiraba el dado para mover cuál de las 6 piezas del ajedrez movía. ¿Sí? O sea que la discusión estaba en que si los juegos no tenían dados, ¿sí? Y por supuesto no estaban vinculados a las apuestas, eran juegos buenos. En cambio, cuando pensemos, si se quiere, en los juegos que manda a hacer o que manda de alguna manera a recuperar a Alfonso X, los juegos de alguna manera que menos importancia le da son los juegos de dados, ¿no? O sea, los juegos que son de reflexión, el ajedrez sería el paradigma del juego de reflexión, son los juegos, digamos, que más, los juegos de los nobles o juegos de las aristocracias, ¿no? Los juegos más aceptados en el mundo. No sé si respondí más o menos. Sí, por supuesto. Sí, bueno, también como vos dijiste, ¿no? Refiriéndote a la alea, me imagino que el elemento suerte, ¿no? Digo, pensaba, o sea, incluir el azar en un juego implica en alguna medida la negación, por lo menos virtual, de la providencia también, ¿no? Quizá, como posibilidad para seguir pensando. Bueno, y si le puedo hacer una pregunta a Gerardo. Dale. Hacer la pregunta a Gerardo y después tenemos a Celina que pidió también hacer un comentario. Bueno, no, estaba, la verdad que interesantísimo todos estos detalles de Agobardo de León, los ignoraba completamente y los sigo ignorando, más allá de recordar algunas cosas que vos dijiste. Lo que sí me llamó la atención si este odio o este rechazo a los judíos quizás estoy pensando más que nada de un punto de vista moderno la cuestión. ¿Tiene posibilidad de revertirse en este sentido? ¿Es un odio racial o cultural? Es decir, puede haber un judío que se convierta al cristianismo y entonces se termine este odio. ¿Es un odio que tiene fin o es pura y simplemente racial y, bueno, en tanto tal, infinito, ¿no? Si bien Agobardo no da más argumentos, digamos, teológicos al respecto, sí los considera que están malditos y sí los considera que se les debe negar el bautismo a los judíos. Para, digamos, convivir, hay que comprarles a los esclavos cristianos de los judíos que se conviertan. Pero por supuesto que estas posturas extremas no se aceptan en esta época, porque en esta época todavía, como yo decía antes, el bautismo es un elemento de control social. Entonces, bautizar a todas las poblaciones, aún a las comunidades judías, es una política que practica y que promueve el Imperio Carolingio.
con diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque por ejemplo, de los judíos se esperan siempre reacciones adversas o a las escondidas. Entonces, a un sajón o a un danés, con que se bautice su jefe militar, el noble con el que acuerde, su príncipe, basta para esta situación. En cambio, para los judíos hay que darle una catequesis, hay que seguirlos, hay que nombrarle en que los siga, y hay todo, hoy diríamos un protocolo, no, pero digamos, hay toda una serie de pasos para lograr, o por lo menos para hacer la conversión de los judíos lo más cercana a la realidad posible, por lo menos es que conozcan las Sagradas Escrituras. Igualmente no hay todavía en este contexto expulsiones a los judíos, ¿no? Todavía falta para esta situación. Por eso, algunos argumentos de Agobardo son extremos como vos planteás, pero las políticas del contexto de Agobardo no tienen ese alcance. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a los dos, ¿no? Por haber respondido. Bueno, y después que hable Celina, yo te quería hacer una pregunta. Espectacular. Bueno, entonces vamos con el comentario de Celina. Es el micrófono apagado, Celina. Celina, el micrófono. Empezar nuevamente. Ay, es que no me hace mucho caso. A ver, ahí está. Sí, quería decir que quiero hacerle un comentario a Julián, y ahora, a propósito de lo que se acabó de decir de los judíos, bueno, quería también apuntar una pequeña cosa. Con respecto a Julián, esa pregunta que te haces y que es, digamos, recurrente, ¿qué es lo que pasa con ese cambio de estilo, digamos, entre los padres apologistas, entre los padres apostólicos y la posterioridad, los siguientes, que no hablan, por ejemplo, de la ira de Dios? En realidad, no solamente los padres apologistas y que siguen un poco la línea, en algunos casos, de los padres apostólicos, como vos bien dijiste, tenían otra preocupación. Pero yo creo, y vos te referiste a algunos cambios posteriores, yo creo que acá hay una cuestión específicamente religiosa y teológica, y no solamente tiene que ver con la recepción de algunas ideas filosóficas. Me parece que a partir del siglo III, con la creación o con el establecimiento de dos tradiciones de lectura bíblica, ¿no? Es decir, la literalista y la, llamémosle así, de la analogía o metafórica, empieza a considerarse como muy necesario trabajar muy textualmente la Biblia, cosa que antes no pasaba. Es decir, trabajar puntualmente los textos bíblicos de tal manera que se pudieran explicar las palabras que podían parecer extrañas. Entonces, claro, Dios puede tener ira. La cuestión es que la podemos interpretar como querramos, pero el tema es que sí tiene que tenerla porque está en la Biblia. O sea, en esto coinciden en las dos escuelas. Lo que pasa es que una escuela lo trata de explicar, diríamos así, más filosóficamente, o sea, sacarle la literalidad de la ira en un sentido pasional, y me parece que por ahí está la apelación o la justificación de la apelación a la filosofía, y por otro lado están todas las corrientes más o menos vinculadas a Orígenes, que lo que hacen es hablar de una metáfora, ¿no? No propiamente de la ira en un sentido humano. Yo creo que no solamente la ira, sino otros casos tienen que ver con este cambio que se produce con las dos escuelas, y sobre todo con la importancia que empieza a darse en la formación cristiana a la lectio divina, que precisamente es de esta época. Me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Y con respecto a lo que se decía de los judíos,
si es cultural o es étnico. Mi punto de vista, lo ofrezco para discutir naturalmente, es que en realidad no es ni cultural ni étnico. El tema es que ya desde los primeros siglos del cristianismo se comenzó a elaborar la teoría de la culpa de los judíos por haber matado a Jesús. O sea, hay como una culpa de todo el pueblo que se transmite, diríamos así, físicamente o biológicamente a todos los que nacen en ese pueblo, pero que además comulgan con la religión judía, como a los que mataron a Jesús. Esta cuestión creo que se agudiza cuando empieza a hacerse la historia del cristianismo, tratando de seguir y acentuar los rasgos antijudíos del libro de los Hechos, ¿no? Es decir, el libro de los Hechos tiene un componente bastante claramente antijudío, que excede o va más allá que el mismo San Pablo. Entonces, me parece que en esta línea aparecen las historias de la Iglesia que han sido clásicas, como la de Eusebio y la de Rufino, y ahí está muy claro, ¿no?, la responsabilidad de los judíos, así como también la responsabilidad de los herejes. Dios los castiga. Y entonces por eso es que han perdido el templo, por eso es que han sido dispersos, porque es un castigo divino. Ahora, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Creo que hay una figura muy importante que es San Agustín, que cuando se habla de la necesidad de que se conviertan, incluso por la violencia, los judíos, o que sean exterminados, cosa que también era una posibilidad en ese momento, porque tampoco eran tantos, se había exterminado a otros pueblos, San Agustín se opone. Se opone al exterminio, pero también se opone a la conversión violenta. Y se opone por diferentes razones, pero fundamentalmente por una razón religiosa y bíblica, en que ellos van a ser testigos cuando se conviertan al final de los tiempos. De modo que ahí hay como un paro en esta línea de digamos, de acusar o de este antisemitismo, llamémosle así, en la cultura latina. Yo creo que eso cambia en el contexto del Imperio Carolingio. Pero no porque sean los judíos, sino porque me parece que Carlomagno y sus sucesores inmediatos instauran un criterio muy, en cierta manera, novedoso y diferente del criterio que tenían los romanos, del Imperio Romano anterior, con respecto a cómo se constituye lo que hoy llamaríamos un Estado, o sea, un imperio. Y ahí pareciera que la identidad religiosa, ya que no puede ser la identidad étnica, porque son muy diferentes, pero la identidad religiosa empieza a ser muy importante porque la religión es, y es ahí donde también Carlomagno termina de imponer, de acuerdo con el Papa, la liturgia, ¿no?, la liturgia romana, como una manera de homogeneizar un imperio muy variopinto. Entonces yo creo que ahí se da una inflexión, y que los que vienen después, como el caso de Avogadro o de otros en los siglos 9, 10 y 11, son de alguna manera herederos de esta idea de que en un imperio tiene que haber una sola religión. Y esto porque después ya empieza a existir esta teoría política o de un dios, un papa y un emperador. O sea, esta trilogía, que después serán los dos cuerpos del rey, etcétera, todo lo que quieran, pero esta trilogía empieza directamente en la época de Carlomagno, sin ninguna duda. Aunque todavía no haya una teorización, empieza una teorización, digamos, a nivel de los clérigos, pero empieza a ser un pensamiento que se abre frente, y yo creo que ahí comienza entonces claramente este problema de qué hacemos con los judíos que siguen siendo judíos.
Bueno, eso era lo que quería comentar. Disculpen que me excedí en el tiempo. Bien, bueno, se nos está por acabar el tiempo de esta reunión, así que ahora cortamos y volvemos a entrar y continuamos con los comentarios, preguntas y toda esta discusión que la verdad que está siendo apasionante. Vamos a ir retomando de a poco. Bueno, en principio devolverles a Gerardo o a Julián si quieren acotar en específico a algo de lo que decía Celina, y si no, podemos seguir, ya tenemos un cierto orden de comentarios. No, sí, yo una breve referencia a lo que Celina expuso. Ahí en el trabajo tengo esas dos expresiones de la teoría, ¿no? O de esta idea de que los judíos han cometido deísmo y esta idea de que surge en el siglo IV con Juan Crisóstomo, y también esta idea de pueblo testigo en San Agustín, pero está puesto en el tema del análisis. Lo que pasa que, siguiendo a Pégolo, Lahan Cohen y Noche, esta idea de no escribir esos tratados y de no elegir la forma o los recursos de la escritura o las argumentaciones al estilo de Agustín o de Juan Crisóstomo y elegir el género epistolar, haría que estas discusiones se puedan presentar en otra dimensión. Y con respecto a lo que dice de esto del mundo carolingio, sí, la autora, una de las autoras que yo tomaba, que se llama Abigail Firey, para hablar del cambio radical que implicó el Imperio Carolingio, el texto que escribe se llama Corazón Constricto. Es decir, el dolor que implica estas conversiones, esta difusión del cristianismo, porque una vez se olvida de eso, ¿no? Y el subtítulo tiene que ver con eso, con las persecuciones, ¿no? Para después generar redenciones que se promueven entre mediados del octavo y fines del noveno. O sea que evidentemente coincido con todo lo que planteó Celina. Perdón, solamente quería agregar que esto también lo digo porque suele decirse que las grandes persecuciones fueron en España a partir del siglo XIII, y en realidad hay otras anteriores, como acá bien acabas de decir, y hay que tomarlas en cuenta también. O sea, hay toda una tradición, para bien o para mal. No son los españoles los únicos o los castellanos o los de la Reconquista, los que cometieron estas acciones antisemitas, y también obviamente contra los árabes, pero fundamentalmente recordamos las de los judíos. Bien, genial. No sé si Julián querías agregar algo a la parte del comentario. Si no, bueno, es seguimos. Que Julián, perdón, por eso te había mandado un mensaje. Julián me acaba de escribir que se le cortó el wifi, perdón. Y así que está intentando reingresar. Ah, está bien. Bueno, entonces, mientras tanto, para aprovechar el tiempo, podemos seguir. Teníamos a Gerardo de nuevo, que quería plantear alguna otra cuestión. No, porque era una cosa que le quería un comentario a Julián, así que escuchamos a Susana. Ah, dale, escuchamos a Susana entonces. Sí, bueno, parte de lo que yo quería decir también era en parte a Julián, porque lo que quería comentar con Gerardo fue lo que dijo Celina acerca de que estas cuestiones, o sea, ya aparecían bastante antes de ese castigo y cómo perdura en el siglo XI, al menos muy, muy cruelmente. O sea, cualquier situación o referencia a alguien pegando a alguien era usado por los cristianos para decir, bueno, aquí están los judíos pegándole, maltratando a un cristiano o a Jesús, ¿no? O sea, toda expresión de ese tipo era tomada en ese sentido. Pero bueno, tiene bastante que ver con lo que ya dijo Celina y con lo que vos comentaste, iba hacia
en ese sentido. Genial. Julio, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí, bueno, en cierto sentido, bueno, genial los tres. La realidad es que hay un montón de cosas para, para poder tocar y decir, muchos disparadores. Pero bueno, haciendo algunas cosas puntuales, por ejemplo, también tenía para Julián, pero en este sentido, supongamos con Nicolás, ¿sí? Una de las cosas que ha habido a través del juego, tanto en judíos como en cristianos, muchas veces tiene que ver o bien algunos rasgos de paganismo o bien algunos rasgos del azar, ¿sí? Entonces, eso es lo que por ahí a veces se ha tenido en consideración. Por ejemplo, en el tema de las Olimpiadas, el hecho de no querer circuncidarse los judíos, bajo el problema de la no participación, pero si no participaban. Pero más que nada, el tema de los dados es el tema del azar, se me hace, ¿no? En ese sentido. Y el tema del azar es llamativo porque en el traje de los judíos que tenían los sacerdotes, tenían unas piezas que se llamaban el Urim y el Tumim, que eran elementos que utilizaban para poder resolver cuestiones jurídicas, etcétera, y eran unas piedritas que tiraban y era como un cara o seca, por decirlo de alguna forma entre nosotros. Y es lo mismo que utiliza el cristianismo con Pedro y los apóstoles para elegir a Esteban como sucesor de Judas. Entonces, en ese sentido, el tema del azar, más allá que el cristianismo más tardío ha tenido problemas con el azar, no hacía el cristianismo primitivo o el judaísmo, en algún sentido, con ese punto del azar en sí mismo, ¿no? Entonces, como llamando la atención de decir, tal vez ese era el punto, por eso después el ajedrez o juegos que son dementes no tenían tanto problema como de verlo tan pecaminoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tal vez como para considerarlo. Por otro lado, con el tema de Gerardo, me llamaba la atención el hecho de ver cómo negarle el bautismo a los judíos, siendo los judíos los que originaron el bautismo. Por esto mismo, ¿no? Por el hecho de que Jesús, los apóstoles y toda la iglesia primitiva, siendo ellos judíos, fueron los que comenzaron bautizando a las personas, primero por las pilas bautismales judías, y luego por el bautismo cristiano mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, es llamativo utilizar como castigo contra judíos, cuando en realidad Jesús y los apóstoles eran judíos, el hecho de no querer bautizarlos siendo ellos originadores. No sé si eso lo toca estas epístolas o estas cartas como para poder argumentar de alguna forma, ¿no? Y si ya está Julián, es el hecho de la ira de Dios como la santa ira de Dios, ¿no? Que a veces se considera dentro de lo que se ha considerado en la teología, pero también en la iglesia primitiva, en el sentido de verlo a Dios como juez, como soberano. Entonces, en los atributos, y más que nada los atributos personales de Dios, el hecho de verlo como con la soberanía y la justicia, el acto de injusticia debe ser castigada, y este castigo devendría en la ira de Dios sobre aquellas personas impías, en detrimento de aquellas del favor de las personas pías, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me llamaba la atención estos elementos de cómo lo que contiene el argumento bíblico luego ha sido distorsionado en diferentes corrientes, ¿no? Tanto en el juego del azar, como en el bautismo, como en este sentido de la ira de Dios, ¿no? Cómo ha sido desvirtualizado en realidad la fuente de donde toman. Era eso, no sé, dejo ahí abierta para los tres. Bien, bueno, quien quiera tomar la posta. Bueno, yo voy a decir una cosa muy breve. Eso que mencionaste, Julio, aparece en el texto de Lactancio. O sea, el tema es que mi idea era tratar en el trabajo como la construcción esta de un Dios airado,
era, al menos desde el punto de vista argumentativo, construida en contra de las dos escuelas más importantes helenísticas. Por eso no abordé puntualmente esa cuestión, pero en Lactancio está, digamos, era un teólogo consumado para lo que se podía esperar de un teólogo en su época. Eso era un punto insoslayable, ¿no? Perdón que no lo mencioné. No es quizá el aspecto en el que más hace hincapié, porque si no, digamos, la defensa de la ira de Dios, al menos dentro de la lógica de su texto, podría resumirse simplemente en, bueno, vayamos al texto bíblico y listo. Por eso a mí me parece que había un ataque contra los estoicos y epicúreos. Por eso, y en ese sentido, lo mismo respecto a lo que decía Celina, si bien, claro, la tradición alejandrina y la tradición antioqueña de la interpretación del texto bíblico, claro que tiene mucho que ver, pero me parece que la razón de ser del texto, de tratar la ira de ese modo, era precisamente luchar o pelear con los contrincantes intelectuales paganos. Me parece que la cosa iba por ahí, no le está hablando a los cristianos, le está hablando más a los paganos en el texto. Lactancio. Bueno, eso nada más. Espectacular. Bueno, entonces ahora podemos retomar con la pregunta que tenía Gerardo. Voy a dar con respecto a lo que planteaba Julio. Agobardo no escribe ningún tratado vinculado al bautismo. No encontramos sobre otras obras estas reflexiones o estas cuestiones. Y no encontramos ninguna otra cuestión que tiene que ver con estas cuestiones. Y tampoco es preciso en sus referencias. Él continuamente se refiere, ¿no? Tenemos que volver a los tiempos apostólicos, tener en cuenta lo que se legisló en los concilios, lo que hicieron los santos padres, pero no hay ninguna referencia precisa ni ninguna elaboración de este tipo. Por eso es que generalmente, a ver, yo no quiero clasificarlo como un autor mayor, menor, porque me parece que no corresponde, pero es de los autores de segunda línea, quizás, no es tan conocido como los demás, ¿no? Precisamente por esto, porque él participa de muchas cuestiones, pero con una escritura que no aparece después en los tratados de filosofía o en esas cuestiones. Pero si uno baja la lupa y empieza a estudiar estas cuestiones a nivel más regional, ahí aparece la importancia de esto. Pero insisto, hacen pirueta porque tienen que justificar a veces lo injustificable. No, ya está, el resto ya está. Bueno, genial. Entonces no sé si Susana quiere agregar algo más dirigido al trabajo de Julián, que en su momento no se pudo. No, medianamente también fue respondido porque mi comentario tenía que ver como esta cuestión de la ira de Dios, y lo comentó también Celina y Julián le respondió, y yo tenía un recuerdo de que aparece también esa crítica, y no solo, vos habías dicho algo así, si no recuerdo mal, que Dios tenía que vivir, ¿no? Que experimentar esa ira. Después Julio hizo el comentario y demás, pero también yo me acordaba que en el libro de las sentencias, si no me equivoco, aparece la necesidad de que Dios también tiene que experimentar la muerte, no solo la ira, o sea, las emociones del ser humano, sino hasta la muerte. Y que eso es criticado, si no me equivoco, si la memoria no me falla, inclusive por las sentencias de Dampierre, ¿no? En 1277. Entonces, nada, te quería comentar que me había traído este recuerdo y no sé si vos lo podías precisar o no. No. La verdad que no, puntualmente no, pero se me ocurre que también hay una cuestión, y esto es propio de la escritura de los primeros cristianos, que de momento cuesta ver
si está hablando de un Dios único o de, bueno, es un Dios único también, el Dios del triteísmo, o del triteísmo no, de la Claro. Trinidad. Entonces, una cosa es referirse al Padre y otra cosa es Al referirse, Hijo. No, claro, al acá se Logos refería al encarnado. Padre. Mm. Claro, claro. Entonces, en el caso, obviamente, del Padre, no, la muerte no tiene, me parece, ¿no? No tiene o sea, no hay manera de que pueda, digamos, experimentar la muerte. Pero sí, claro, por supuesto, un Dios que se hace hombre, ¿no? Ese es la muerte y la resurrección, por supuesto, ¿no? Pero me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Voy a buscar la cita y te la voy a pasar, porque ahora, si no, sí. Buenísimo. Bien. Tenemos también a Nicolás, que se había anotado para... Sí, quería hacer una pregunta a Julián. Me pareció también muy bueno el trabajo y presentado digamos, el argumento por qué Lactancio de alguna manera llega a que Dios es necesario que tenga ira, ¿no? Y atacando, digamos, a las dos escuelas helenísticas. Pero, digamos, respecto a los motivos que generan la ira, o sea, o motivos o motivo, ¿cuál es digamos, entiendo que recupera en la tradición bíblica, de la tradición bíblica los motivos, ¿no? Pero, digamos, ¿hace alguna distinción entre, o sea, cuáles son las condiciones para que esa ira se exprese en Dios? Sí, pero no son propias de Lactancio y aparecen en toda la tradición cristiana, me atrevo a decir, por lo menos hasta el llamado escolasticismo del siglo XIV, aparece en este sentido. Los sentimientos tienen una suerte de otra cara, como si se tratara de dos caras de la misma moneda. Entonces, si uno ama algo, X, lo que fuera, tiene que odiar lo contrario. El término odiar a nosotros nos resulta demasiado fuerte, ¿no? Como muchos términos que aparecen en el lenguaje de Lactancio, pero eso es, por ejemplo, bueno, en Lulio, que lo he estudiado, aparece claramente, bueno, en Tomás también, el que ama las virtudes tiene que odiar los vicios, y obviamente enojarse, airarse contra los viciosos, y así sucesivamente. Me parece que es una cuestión más, podríamos decirlo así, de una psicología que tiene un origen en el tardo antiguo y que arrastra esa consecuencia a lo largo de toda la Edad Media. Y rastreable también en algunas corrientes de la modernidad, en el racionalismo, por ejemplo, ¿no? Heredero de la escolástica. Ya en el empirismo, por supuesto que no. Pero me parece que es así, más una cuestión general. El amor a una cosa implica el odio hacia su contrario. Pero insisto con esto, nos engañan los términos amor y odio, y bueno, el término ira también es engañoso para nuestra sensibilidad. Es decir, podríamos entonces transformarlo, es decir, quien goza con las virtudes se ofende con los vicios, ¿no? Claro, pero yo preguntaba en términos de Dios, ¿por qué Dios tiene ira, no? O sea, está bien, vos me estás contestando. Sería Dios, para suavizarlo hoy, sería Dios se enoja, digamos, cuando no Claro. amamos la virtud Sí. o no amamos la virtud o no odiamos los vicios, ¿no? Claro, exactamente. O sea, también hay un supuesto muy general que es que aparece sobre todo con la idea de un Dios único, pero también es anterior en el mundo pagano, que es la idea del orden, ¿no? De ordo. Eso, lo que odia a Dios en el fondo es lo que lo aira es que algo de lo que existe en el mundo no esté en su lugar. Eso sería puntualmente, ¿no? Y si, bueno, valga la redundancia, lo único que puede no estar en su lugar es la voluntad humana, en el fondo. Todo lo demás está ordenado, ¿no? El ser humano es el único que puede evitar ese orden, gracias a que, como lo explicó Filón, y después siguieron tantos otros, a que somos imagen y semejanza de Dios, y lo que tenemos de Dios es ni más ni menos que la libertad que es en Dios, es la capacidad de hacer milagros, de ir en contra de la naturaleza.
Entonces, en el ser humano lo tenemos de manera reducida, no como libertad, perdón, sino como libre albedrío, y ese libre albedrío podemos usarlo de manera contraria al orden natural, al ordo, ¿sí? Creo que es así, digamos, no sé si respondí, siento que no, pero es más general, digamos, la respuesta que tengo, no algo puntual. Es decir, Dios ordenó todo y cuando ve que algo no ocurre como debería, ahí se aíra. Sería eso. Bueno, genial. ¿Puedo Ya estamos. respecto al bautismo? Sí, por favor. Para la misma época que escribe Teodulfo, que escriben Agobardo, hay otros autores que escriben sobre estos asuntos. Y uno de los que nosotros más conocemos sobre estos temas, porque son de los que más se difunden, es Teodulfo de Orleans. Teodulfo de Orleans tiene varias obras, pero tiene un libro dedicado al tema del bautismo, y las primeras referencias para justificar por qué es importante el bautismo son precisamente a los textos de lo que nosotros llamaríamos de origen judío, porque reflejan digamos, al Deuteronomio. Entonces, ahí tenemos estas cuestiones de cuando hay que utilizar. Entonces, apenas comienza el libro, se pregunta, tiene varios apartados, y dice, ¿qué significa ser catecúmeno? ¿No? Entonces dice, catecúmeno se interpreta como oyente o lo que está siendo instruido. Todo ser humano escucha y es instruido antes de acceder al bautismo. Y lo que antes se escuchaba por boca de Moisés y el pueblo era instruido acerca de un Dios verdadero, ahora se escucha a través del ministerio de los sacerdotes. O sea, para marcar esta otra postura, ¿no? De reconocimiento y de incorporación. Genial. Bueno, acá Oscar había pedido la palabra, lo escuchamos y ya vamos cerrando. Pues estamos en horario, pero bueno, no me gustaría que quedara ninguna inquietud en la medida de lo posible por fuera de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad soy estudiante. Era por el tema que tocó Julián sobre la ira. No sé si Lactán habla sobre Jonás. Yo soy un gran lector de las Escrituras y el profeta que más me gusta es Jonás. El segundo que me gusta es Jeremías porque es muy subversivo, pero Jonás me encanta porque está loco de la cabeza. Y el tema de la ira de Dios es un tema principal. No como en Nahum, que en Nahum es la ira de Dios seria, así, ¿no? Dios juzgador, sino como una ira rara. Porque Dios le dice a Jonás, vos andá y decirles que yo los condené y que van a ser destruidos. Que se arrepientan de todos los pecados a los de Nínive, ¿no? A la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, no, o sea, los de Nínive son unos incircuncisos, son gentiles. No puedo ir a hablarles porque, no, qué asco. O sea, él ya tenía la ira adentro de su idiosincrasia, digamos. Él como hebreo decía, no, a los que son gentiles no. Y bueno, y entonces Dios lo había mandado a Nínive y él se tomó un barco, pero para otro lado. ¿No? Bueno, en consecuencia, bueno, pasó que hubo una tormenta. En esa tormenta todos decían, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y todos rezaban a sus dioses, ¿no? Y entonces dice, pero no se calma la tormenta. El único que no rezaba era Jonás, porque estaba todo recaliente de que no quería ir a Nínive y se quería ir para el otro lado. Entonces uno dijo, vamos a ver de quién es la culpa de que pase esto. Y echaron suertes. Ahí está el tema del juego, de la suerte. Que en las escrituras hay muchas formas de juego, o sea, lo que es el sorteo o sea, hay versículos que dice la suerte se echa sobre el regazo, pero de Yahvé es la respuesta, por ejemplo, ¿no? Después hay muchas cosas que son agonísticas, agonales, como Esther, por ejemplo, que es
un certamen de belleza, ¿no? Bueno, o la misma pelea de David y Goliat, ¿no? Es una cosa así tipo gladiadores. Pero bueno, volviendo a Jonás, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces Jonás le dijo, bueno, lo que me pasó fue esto, Dios me dijo que vaya a hablar con Nínive y yo no quiero ir. Y entonces todos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y qué sé yo, y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua, ¿no? Y se calmó la tormenta. O sea, Jonás hablaba muy bien, evidentemente era un gran predicador porque se convirtieron todos los del barco. Pero bueno, lo tiraron al agua, se lo comió el pez, como ya sabemos, después lo escupió en las costas de Nínive. Entonces Jonás, de mala gana, enojado, fue y les habló, le dijo, sí, Dios los va a matar a todos y le va a caer fuego del cielo y se van a cagar muriendo todos. Y Dios no, o sea, el pueblo se arrepintió y Dios no los mató. Entonces Jonás dijo, pero yo quería que los mates. O sea, se enojó Jonás de nuevo, se enojó tanto que se fue al desierto y se quedó ahí, enojado, sin comer. Y bueno, la historia termina más o menos ahí, que Dios, bueno, después le hace crecer un arbolito que le da sombra, después el árbol se seca y se vuelve a enojar Jonás, se secó este árbol y qué sé yo. Entonces de ahí sale como digamos, bueno, la enseñanza de todo, ¿no? Primero, para escribir un libro así que no tiene nada de solemne en el Antiguo Testamento, esa es una de las razones por las que más me gusta, porque no tiene nada de solemne, donde muestra todos los errores habidos y por haber que puede tener el profeta, que inclusive debe haber sido adolescente el profeta para actuar de esa manera. Y hay ahí para estudiar el tipo de ira que por ahí puede tener Dios, o el tipo de ira que puede transmitir Dios a los que creen en él, ¿no? De celo más que de ira, de celo por lo bueno, ¿no? Bueno, no sabía si Lactancio había tocado ese tema, eso le quería preguntar a Julián y de paso contarles que me encantaba el tema de la ira tratado por este profeta, ¿no? Tan particular. Gracias. Bueno, no, la verdad que no. De Jonás ni habla, como es más, muchos incluso de los apologistas y de los autores de esta época, el texto bíblico no lo mencionan porque los interlocutores no lo conocen. Es así de sencillo. No solamente los textos donde se habla a cristianos a judíos ni pensar, es salvo el caso excepcional del diálogo con Trifón de San Justino Mártir. Pero después no, nada que ver con Jonás. Bueno. Bien. Bueno, queridas, queridos, ya estamos un poco pasados de tiempo, así que vamos dando un cierre. Nada, en principio quería agradecerles especialmente a Julián, a Nicolás, a Gerardo por sus excelentes trabajos. Y obviamente quería también invitarlos que mañana, sábado 28, vamos a continuar esta jornada, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana y más o menos hasta esta hora. Vamos a tener distintas mesas, ¿sí? Donde se van a abordar muchísimos problemas súper interesantes. Tenemos mesas sobre renacimiento, tenemos mesas sobre... Mañana ¿Cómo? terminamos 18:30. 18. Bien. Sí, bien, no, bien. mañana tenemos una Un poco mesa más menos temprano. por ser sábado. Está bien, por respetar el sábado, bien. Tenemos también mesas sobre, se van a tratar temas de lírica, teatro, amor cortés, mística, así que muchos temas también súper interesantes. Así que bueno, los esperamos y de nuevo gracias a Julián, a Gerardo, a todos los que comentaron y dieron sus aportes y a todos los que se quedaron escuchando hasta este momento. Así que bueno, nos estamos viendo. Gerardo quiere decir algo. Un comentario que me acordé recién, a buscar que estaba preguntando. Así como antes nombré las interpretaciones que Rubén Florio hizo del Valtario, Rubén hizo la edición de un texto del siglo XI que es el Butim Piscator, que es una reapropiación de toda la tradición de Jonás. Y en esa edición, digamos, en la introducción, en el aparato crítico,
hay muchísimas referencias a cómo se va tomando en este pensamiento alto medieval a Jonás. Así que si eso te interesa, te recomiendo que busques el libro de Florio. Si querés, yo mañana te doy bien el dato preciso. Se lo publicaron en Córdoba. Muy bien, gracias. Bueno, genial, gracias. Gerardo.